Para iniciar con el tema ya de lleno de qué es el proceso legislativo, hay algunas preguntas que me gustaría hacerles o algunos conceptos que me gustaría retomar. Por cuestión del tiempo, tenía previsto hacer varias preguntas, pero voy a ser más mesurado con la finalidad de que podamos desarrollar cabalmente esta presentación. Primero, ¿qué es un proceso? Y no me refiero al semanario eh, de crítica política de México. ¿Qué es un proceso? Un proceso podemos entenderlo como una secuencia organizada de pasos cuyo propósito es lograr algún resultado o algún fin específico. Por ejemplo, para esta presentación yo llevé a cabo un proceso. Lo primero que hice fue ver los temas a desarrollar. Lo segundo que hice fue darle lectura al cuadernillo de trabajo. Lo tercero que hice fue revisar la bibliografía adicional. Lo cuarto que hice fue pulir la presentación. Lo quinto que hice fue hacer unas notas para presentárselas. ¿Cuál es el propósito, el resultado? Dar esta presentación y que ustedes se lleven un conocimiento que puedan aplicar en la vida diaria. Es importante señalar que esta secuencia de pasos, como les señalaba, es organizada. Ahora, ¿qué es el Estado? En términos jurídicos, en términos legales, podemos entender al Estado como un ente jurídico susceptible de derechos y obligaciones. Ahora, ¿cuáles son los elementos que por excelencia componen al Estado? Uno es el territorio, el lugar físico, la extensión territorial donde está el Estado-nación. El segundo es la población. Sin población, sin pueblo, sin sociedad, no podemos constituir un Estado. Y lo tercero es el poder. En particular, vamos a abordar el poder en cuanto a elemento del Estado. Ahora, ¿cómo se administra y se ejerce el poder en un Estado? Se ejerce a través de los poderes de la Unión. Recordemos, ¿cuáles son estos tres poderes? Por excelencia, son tres. Es el poder ejecutivo. ¿Qué es el poder ejecutivo? Es el que administra, el que lleva a cabo la gobernanza, el que ejecuta, como su nombre lo dice. Tenemos el poder legislativo, que es aquel que crea las normas jurídicas, y por último tenemos el poder judicial. El poder judicial es el aparato jurisdiccional del Estado que se encarga de que se cumplan las leyes. Ahora, dentro de la teoría política se habla de una división de poderes. La división de poderes básicamente habla sobre un sistema de contrapesos y equilibrio entre los tres poderes de la Unión, de tal manera que estos desempeñen sus actividades de manera cabal y en una misma concurrencia, que uno no tenga más poder sobre el otro, sino que hay un equilibrio entre las tres fuerzas. Los formuladores de esta teoría son John Locke y Montesquieu, y ellos referían en sus libros que existía una necesidad de que las decisiones no se concentraran, sino que más bien se tomara en consideración la participación ciudadana, a la sociedad, al pueblo, a las necesidades de estas. Esto básicamente es la división de poderes. Ahora, les voy a hablar de qué es la norma jurídica. Ustedes me dirán, oye, pero expositor, si tú estás exponiendo el sistema legislativo, procesos legislativos, ¿por qué abordas la norma jurídica? Ahorita les voy a responder esa pregunta. ¿Qué es una norma jurídica? Les voy a compartir esta definición que es personal y que ya cuando yo finalicé la carrera de Derecho, yo la construí y es la que más me gusta para explicar. Una norma jurídica es un precepto jurídico abstracto, impero atributivo, que regula la conducta externa de nombre en sociedad en un contexto espacial y temporal determinado. ¿A qué se refiere el expositor? Vamos en términos muy generales a desagregar el concepto. ¿Por qué es un precepto? Un precepto es un mandato o una orden emitida por una autoridad competente. Tenemos el primer elemento, el precepto. Es jurídico porque atañe al campo de lo legal, de la disciplina jurídica, de la disciplina del derecho. Y aquí, dicho sea de paso, el sistema, hay varios sistemas jurídicos que existen. Seguramente han escuchado el positivismo, han escuchado el naturalismo, han escuchado del realismo sociológico. El que aplica en México es un positivismo jurídico kelseniano, que básicamente se resume en lo siguiente.
La norma jurídica, para que tenga validez, debe de ser creada conforme a lo establecido en la propia ley. ¿Qué es esto? El derecho debe ser creado conforme a la receta, a la norma jurídica, al procedimiento establecido en la propia norma jurídica. A manera de ejemplo, si ustedes le dan lectura al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese precepto se va a establecer cómo se deben hacer las modificaciones, las adecuaciones a la norma constitucional. Si le damos lectura a este artículo, nosotros vamos a saber que debe de haber un procedimiento específico para que esta norma tenga validez. Eso básicamente es positivizar el derecho. Si tienen alguna duda o quieren ahondar más, al final podemos abordarlo. Esto es en cuanto a lo jurídico. Es abstracto. Es abstracto este precepto porque se compone de dos elementos. Uno es el supuesto de hecho, que básicamente es una anticipación hipotética a una posible realidad futura que se requiere ser regulada. Vamos a poner un ejemplo. El homicidio. El homicidio es, el supuesto de hecho es aquel que prive de la vida a otro recibirá tal sanción. Si nos damos cuenta, aquí ya estamos hablando de una anticipación hipotética a un supuesto caso. Ahora, el segundo elemento que tiene que ver con el término abstracto en cuanto a la norma jurídica es la consecuencia jurídica. ¿Qué es la consecuencia jurídica? Es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas en una norma, cuando se llevan a cabo los supuestos contemplados en el supuesto de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Es el resultado de cuando el hecho se da en la realidad, se ajusta al supuesto de hecho y se configura y tiene un resultado. Vámonos al ejemplo del homicidio. Ya quedamos que el supuesto de hecho es el precepto, es la redacción que define al delito. Imaginemos que Salatiel Reyes, por determinada razón, priva de la vida a alguien. En ese momento, el hecho jurídico se configura con el supuesto de hecho. La consecuencia, ¿cuál va a ser? Que yo reciba una penalidad y que también tenga que hacer la reparación del daño. Otro aspecto es que el precepto jurídico, que la norma jurídica es impero atributiva. ¿A qué nos referimos? Impero tiene que ver con una obligación, atributivo tiene que ver con los derechos. Esto quiere decir que la norma jurídica otorga tanto derechos como obligaciones. Y este es bastante interesante, este ejercicio, porque en función de la persona particular a la cual aplique la norma, puede ser una de las dos. Les voy a poner un ejemplo. El derecho a la educación. Para nosotros, como gobernados, tenemos el derecho a una educación conforme a lo dispuesto en el artículo 3 constitucional. Pero para el Estado es una obligación, porque ellos deberán de determinar los mecanismos que determinen y que garanticen que recibamos esa educación. Otro ejemplo, un contrato de arrendamiento, una renta, pues. El arrendador es el que renta el inmueble. Ahí como tal, él va a tener el derecho de recibir una percepción por rentarlo, pero va a tener la obligación de otorgar el bien a la otra persona. Y el arrendatario como tal va a tener el derecho de hacer goce del bien inmueble y va a tener la obligación de pagarlo. Nos damos cuenta cómo estos dos elementos de derecho-obligación se van configurando dependiendo de la relación jurídica. A eso básicamente se refiere lo imperoatributivo. Otro aspecto es que la norma jurídica solo regula la conducta externa del ser humano. Si yo, por ejemplo, en mi mente estoy pensando cometer algún delito o hacer algún ilícito, pero solamente lo tengo en lo interior, en lo interno, y no lo exteriorizo, el derecho no me puede castigar, no se me va a aplicar ninguna ley, porque es algo interno. Lo único que atañe al derecho es la conducta externa como tal. Y el último elemento, ya para cerrar esto, es de que el derecho corresponde, la norma jurídica corresponde a un contexto temporal y espacial determinado. Recordemos que el derecho es perfectible y que debe dar satisfacción a las necesidades específicas de la población.
Y cuando me refiero a contexto específico, me refiero al contexto histórico, al contexto económico, al contexto político, al contexto cultural, al contexto social, al contexto ambiental, al contexto tecnológico y pudiera poner más ejemplos. Esto en términos jurídicos es como desagregamos a la norma jurídica. Pero, ¿cuál es la diferencia de norma jurídica con ley? La ley como tal es el conjunto de normas jurídicas que son emitidas por una autoridad competente mediante el cual se manda o se prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes. ¿Y por qué es importante tener claridad de qué es una norma jurídica y una ley? Porque para el derecho parlamentario, aquel que se relaciona con el aspecto legislativo, la norma jurídica es un aspecto fundamental, porque a través de las funciones del poder legislativo se podrán crear, se podrán derogar o se podrán modificar normas jurídicas que integran una ley. Dado esto, el otro tema que vamos a abordar es los regímenes políticos. Esto por ahí tuve la oportunidad de platicarlos más a detalle, pero en términos generales, recordemos que en los estados modernos podemos encontrar tres tipos de regímenes políticos: el presidencialista, el parlamentario y el semiparlamentario o híbrido. Yo personalmente considero más propio el término de híbrido. En términos muy generales, les voy a explicar algunas diferencias sustanciales entre estos regímenes políticos. Sistema presidencialista es el primero que vamos a abordar. Aquí, en este tipo de régimen, existe una división de poderes, tanto del poder legislativo, ejecutivo y judicial. También un elemento que lo caracteriza es que hay una separación clara y específica entre poderes. ¿Qué actividades, qué atribuciones le competen a cada uno de estos poderes a través de sus respectivos órganos? Otra característica del sistema presidencialista es que el presidente es elegido mediante una votación. El pueblo elige a su representante del poder ejecutivo federal. Y por último, otra característica que quiero compartirles es de que el presidente comparte la figura de jefe de Estado y de jefe de gobierno. En el caso de nuestro presidente mexicano es lo mismo. Él es el jefe de Estado y de gobierno. Ahora abordemos el sistema parlamentario, porque luego hay como cierta confusión. El sistema parlamentario se caracteriza por lo siguiente, en términos generales. Uno, existe una concentración del poder por parte del Parlamento. Muchas de las decisiones políticas o de gobernanza en estados parlamentarios corresponden al Parlamento como tal. Hay una concentración en la decisión. Excelente, miren, aquí les voy a dar un dato que ya por la cuestión del tiempo, porque pensé que ya no tenía, no se los dije. Ok, en cuanto a regímenes políticos, el sistema presidencialista es dominante en América Latina. El sistema parlamentario es más dominante en Europa y del sistema híbrido hay muy pocos casos a nivel internacional donde podemos encontrar a Francia, a Rusia y a Portugal. Ahora sí, continuemos. Pues vamos a entrar en materia, compañeros. ¿Qué es el Parlamento? El Parlamento es el órgano que, como les señalaba hace un momento, que representa al poder legislativo del Estado. Es el que lo ejecuta, el que lleva a cabo esta actividad. Una característica muy importante del Parlamento es que representa los intereses del pueblo para ejercer su soberanía nacional. ¿Qué es la soberanía? La soberanía, el concepto de soberanía refiere que la autoridad de un Estado-nación reside en el pueblo a través de la elección de sus gobernantes. Y también podemos entender a la soberanía como esa capacidad de autogobierno, de autodeterminación interna de un Estado-nación. Es independiente de otros Estados-nación, salvo en materia de derechos internacionales, de convenios, de marcos y tratados que se suscriban entre Estados-naciones. Ok, en cuanto a las funciones del Parlamento, los legisladores son responsables de generar, modificar o eliminar las disposiciones jurídicas que regulan la vida de una colectividad. Seguramente también cuando estamos leyendo por ahí alguna ley, la propia Constitución, identificamos que luego leemos la palabra de abrogado y de derogado.
Les voy a explicar cuál es la diferencia. Abrogado es cuando una ley se elimina completamente. Por ejemplo, cuando, digamos, antes había una ley interna del IFE y como dejó de existir este organismo, se abrogó totalmente y se tuvo que crear una específica que regulara la función orgánica, la función interna, las atribuciones del INE como tal. ¿Qué es la abrogación? La derogación es cuando una parte, un precepto, alguna fracción de un artículo se elimina o se cambia. Eso tiene que ver, uno es total y uno es más bien de solo un segmento de la propia ley. Y el Parlamento también una característica que tiene es que en su interior convergen distintas corrientes ideológicas de una nación. Si recuerdan, la sesión pasada abordamos la corriente de izquierda, pero también hay, por ejemplo, una corriente de derecha y quien sea como un término medio. A lo que voy es de que dentro del Parlamento van a haber representantes de la sociedad que tengan distintas ideologías, que sean de distinta corriente política. Esto es un término muy importante porque va a haber una retroalimentación, va a haber un intercambio de ideas. Esto es a lo que me refiero cuando convergen diversas ideologías de una nación dentro del propio Parlamento. Y también el término parlamento en la praxis se utiliza como sinónimo de poder legislativo, de asamblea o de congreso. Ok, continuemos. El parlamento se compone de cámaras o de asambleas. En este caso, primero vamos a abordar el sistema unicameral. El sistema unicameral, como su nombre lo dice, refiere a que solamente existe una sola cámara. A través de una sola cámara se lleva a cabo la representación de los intereses del pueblo. Eh, Estuve por ahí buscando cuál era como la justificación o el argumento de que existe un sistema unicameral y diversos teóricos refieren a que se centra en el principio, en la premisa de que mientras más sencillo es un proceso, más eficaz es. Y también el que solamente exista una cámara ayuda y más bien coadyuva o favorece que se agilicen procesos. Otro beneficio del sistema unicameral es que disminuye los gastos del erario público. Y una característica que no es determinante es que principalmente este tipo de sistema se presenta en países con una población pequeña y también con una extensión territorial no tan amplia. Algunos ejemplos de estados-nación que tienen implementado un sistema unicameral en su poder legislativo son Cuba. Y en Cuba aproximadamente hay 11.2 millones de habitantes. Costa Rica. En Costa Rica aproximadamente hay una población de 5.1 millones de habitantes. Laos. En Laos la población aproximada es de 6.4 millones de habitantes y Portugal, cuya población aproximada son 10.5 millones de habitantes. ¿Por qué les estoy diciendo este dato de la población? Porque son países en nación, son naciones relativamente pequeñas. No es lo mismo tener una población de 10 millones, 15, 20, 30, a tener poblaciones de más de 120 mil millones, perdón, de más de 120 millones, como es nuestro caso, de 200, de 300, 400, es como más complicado que a través de una sola cámara se pueda llevar a cabo un ejercicio adecuado del poder legislativo. Y ahora, ¿cuál es el otro sistema que también existe? Es el sistema bicameral. Como su nombre lo dice, existen dos cámaras. Y este tipo de sistema bicameral tiene una connotación histórica aproximadamente en la monarquía del siglo XIV en Inglaterra, donde básicamente existían dos cámaras. La Cámara Alta, que representaba los intereses de los lores, la nobleza y los grandes propietarios. Y había una Cámara Baja, que más bien representaba los intereses y abogaba por atender las necesidades de los comunes o del pueblo. Estaba la Cámara Alta, me interesa la clase social alta, y estaba la Cámara Baja, el pueblo, la población como tal. El conjunto de estas dos cámaras va a tener un nombre.
Un nombre particular que va a variar también dependiendo el país donde se aplique. Por ejemplo, en Inglaterra se le conoce como Parlamento, a secas. En Estados Unidos es el Congreso. En Suiza es la Asamblea Federal. En España son las Cortes Contemporáneas. En Japón son las Dietas Imperiales y en nuestro país es el Congreso de la Unión. Si nos damos cuenta, hay como cierta, yo le llamo derecho comparado, como una comparación política en cuanto a Estados Unidos y a nosotros, incluso en nuestro nombre de nuestra federación, de nuestra república. Solamente que para no dejar Congreso a secas, porque sí se tomó como referencia de los propios Estados Unidos, se le dio la denominación de Congreso de la Unión. Así lo conocemos y así está establecido en nuestra constitución política que nos rige. Ahorita vamos a abordar ya de lleno el Congreso de la Unión. No obstante, denme oportunidad de exponer 2, 3 temas antes para poder retroalimentarlo de manera adecuada. Hay un término que es súper importante en cuestiones legislativas, que es el quórum legislativo. El quórum legislativo es un requisito indispensable para que los legisladores, las personas que detentan el ejercicio del poder legislativo, lleven a cabo sus actividades. ¿A qué se refiere el quórum? El quórum corresponde al número mínimo de legisladores cuya presencia es necesaria para sesionar de manera válida, que tenga validez, en los órganos legislativos. ¿Cuál es el propósito de este quórum? Tomar las decisiones o realizar votaciones legítimas en los asuntos que son de su ámbito de competencia. No sé si les ha pasado que de repente un ejemplo, por ejemplo, en casa, ¿no? Estamos la familia, oigan, es domingo, ¿qué quieren comer? A ver, ¿cuántos votan por X comida? ¿Cuántos votan por Y? Y decimos, ok, somos 5, pero estamos 2, no podemos decidir por todos. Tenemos que tener un número mínimo para que tenga validez la decisión. Pasa mucho en clase y demás. El quórum lo podemos asociar a esto, a este número mínimo para que las decisiones que se tomen sean válidas. Ahora, ¿cómo es este quórum en nuestro sistema legislativo nacional? Este se establece en una primera instancia en el reglamento de la Cámara de Diputados. El artículo 3, fracción 21ª, señala la letra. El quórum equivale a la mitad más 1 del total de sus integrantes. Recordemos que la Cámara de Diputados se compone de 500 legisladores. ¿Cuál es la mitad más 1? 251. Por su parte, el reglamento de la Cámara de Senadores establece en su artículo 59, numeral primero, que el quórum se constituye con la asistencia de la mitad más 1 de los integrantes del Senado. En este caso, el quórum legal son de 65 senadores. Esto básicamente es el quórum y su objeto, les vuelvo a repetir, es de que las decisiones que se tomen dentro del Poder Legislativo tengan una validez oficial. Ahora, hay un término que a mí me gusta mucho, el Parlamento abierto. ¿Qué es el Parlamento abierto? Por ahí también tuvimos oportunidad de, en términos generales, abordar una primera sesión, pero vamos a retomarlo. El Parlamento abierto deriva del concepto de gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? ¿Abierto a qué? Pues está abierto a la ciudadanía, es accesible a la población. ¿A qué se refiere este concepto? Que se debe de tomar en consideración la opinión pública, las necesidades de la población, las necesidades particulares de cada región, para que dentro del ejercicio del poder legislativo se representen los intereses y se den la satisfacción de las necesidades de la población. Y esto también deriva de los conceptos relativamente nuevos, que son la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Todos estos mecanismos y esta actividad de tomar en consideración al pueblo en la elaboración o la modificación de ordenamientos jurídicos refiere a la participación ciudadana. Yo les vuelvo a repetir y no me canso de decirlo, en términos políticos y electorales, la participación ciudadana es un aspecto fundamental. Ahora,
Para el Parlamento abierto, los ciudadanos son el centro para tomar las decisiones y deben tener apertura plena a cualquier interesado. Es decir, deben escuchar al pueblo. A tú qué requieres, tú qué necesitas, qué te hace falta, porque a final de cuentas las necesidades no van a ser las mismas. Básicamente, a lo que me refiero es nosotros como población, nosotros como pueblo, qué es lo que necesitamos, qué es lo que requerimos y en consecuencia, qué es lo que proponemos. A eso me refiero con parlamento abierto. Ahora, alguno de ustedes, compañeros, porque seguramente tendrán más contexto que un servidor, ¿me puede decir qué es una iniciativa ciudadana? ¿A qué se refiere la iniciativa ciudadana? Voy a dar un par de segundos para que alguien nos pueda compartir alguna idea y si no, de lo contrario, voy a elegir a alguien al azar. Compañeros, por favor, compártanos qué entienden por iniciativa ciudadana. ¿A qué se refiere el concepto? ¿A qué se refiere la denominación? ¿Qué nos pueden compartir? Por ejemplo, Julieta. Julieta, compañera, ¿tú qué has escuchado de una iniciativa ciudadana? ¿A qué te suena? ¿A qué crees que se asocie la denominación o el concepto? De igual manera, si alguien quiere participar, solo encienda su micrófono y por favor compártanos su punto de vista. ¿Qué nos puedes compartir, compañera? Eh, una iniciativa ciudadana es cuando sin que seas legislador, puedes incluir una reforma a la ley o algo que garantice los derechos humanos. Por ejemplo, las mujeres, hay diferentes ONGs que han hecho propuestas de reformas a la ley, pues. Entonces es cuando la ciudadanía participa en la legislación con una iniciativa. Sumamente adecuada tu participación, muchísimas gracias. Y justo abordaste el tema que quería tocar. No necesariamente va a surgir la iniciativa del legislador, sino también de la propia población, de nosotros. Y esto se asocia completamente al concepto de parlamento abierto. Y solo para complementar tu idea, compañera, efectivamente, puede ser tanto para crear una, para modificarla o para adecuarla. En estos términos puede ser. A mí me gusta mucho este concepto de iniciativa ciudadana. Este concepto está considerado en la Ley Orgánica del Congreso General en su artículo 130 y refiere que el derecho de iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente a cuando menos el 0.13% de la lista nominal de electores. El mismo artículo refiere que los ciudadanos podrán presentar proyectos de iniciativas respecto a las materias de competencia del Congreso de la Unión que se encuentran determinadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, como estos temas se los van a abordar, se los van a exponer en las siguientes sesiones, no quisiera yo como interferir en el desarrollo de nuestra próxima expositora. Ahora, algo bien interesante es que para que nosotros podamos ejercer este derecho de presentar una iniciativa ciudadana, se requiere al menos el 0.13% de la lista nominal de electores. Ahora, me di a la tarea de buscar cuál es el último dato del Instituto Nacional Electoral de la lista nominal. La última fecha de corte que encontré en su página oficial fue el 27 de marzo de este año y refiere a que actualmente se tienen registrados 90.036.367 ciudadanos. Ahora, si nosotros hacemos la proporción del 0.13% respecto a los 90 millones, son 117.047 habitantes. Aquí voy a dar unos segundos para que ustedes me den su opinión de si consideran que este porcentaje que establece la propia ley para presentar una iniciativa ciudadana es adecuado o consideran que está muy elevado. 117,000 personas aproximadamente requerimos para que podamos presentar una iniciativa ciudadana. ¿Ustedes qué consideran? Voy a dar unos 5 segundos para que alguien encienda su micrófono, por favor, y nos comparta su opinión, o de lo contrario, voy a aplicar la técnica de democracia y voy a elegir a alguno de ustedes. Ok, Ulises, señor coordinador,
¿Usted considera que el punto 13% que establece la ley orgánica del Congreso General es adecuado para poder presentar una iniciativa ciudadana? ¿Considera que está muy bajo? ¿Considera que está alto? ¿Cuál es su opinión en términos generales? A mí siempre es difícil en cuanto a un número. La proporción creo que puede ser razonable, porque hay grupos a veces que no necesariamente tienen un interés, sino que pueden ser facciosos y que a veces por poner piedras y obstáculos de algún gobierno, pues puede tratar de incidir de esta manera. Entonces, digamos, tiene que ser un número que sea representativo, que no sean 10 personas que quieran hacer una ley a modo, porque no representarían a la población, tiene que ser un número, y debe ser también acorde para que no sea imposible la lógica de movernos, de poder convocar y demás en cuanto a firmas. También es de mencionar que estas propuestas ciudadanas deben ser razonables y no contravenir al marco jurídico que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, aunque fuéramos, no sé, 2 millones de personas que quisiéramos aprobar cómo regular, vamos a suponer, la esclavitud, queremos hacer un mercado de compra de personas, pues es una ley que no va a progresar, aunque tengan 5 millones, por ejemplo. Entonces, creo yo que podría representar un número razonable. Muchísimas gracias por por tu comentario, compañero. Yo personalmente considero que es muy alto el punto 13. Cuando cursé un diplomado en Derecho Procesal, sí varios teníamos como la misma idea de que es un número muy elevado poder conjuntar a tanta gente, mas no es imposible. Ahora, ya para finalizar en este término, en cuanto a la lista nominal, también hice un breve análisis de cuáles son los rangos de población que presentan mayor número de ciudadanos. Son básicamente tres: de 20 a 24 años, 10.9 millones; de 25 a 29 años, 10.9 millones también; y de 60 años o más, 10.7. En total, estos tres rangos conjuntan al 36.1% de toda la lista nominal. A lo que voy es de que, señores del partido, ahí está el área de oportunidad. Enfaticen en estos sectores de la población: 20, 24 años, 25, 29 años, 60 años o más. Y excelente. Vamos a continuar ahora sí. Muy bien. Ya señalamos que en México tenemos un sistema bicameral para el ejercicio del poder legislativo, que tiene un nombre, la integración de las dos cámaras, y que en nuestro país es el Congreso de la Unión. ¿Cuál es el antecedente jurídico del Congreso de la Unión en México? En términos jurídicos, en términos que estén establecidos en un ordenamiento, es la Constitución Política de 1824. Incluso me di a la tarea de buscarla. Y en ese entonces los legisladores, en ese entonces el Poder Constituyente determinó en el título tercero del Poder Legislativo, en la sección primera de su naturaleza y modo de ejercerlo, que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General y este se divide en dos cámaras, una de diputados y una de senadores. Básicamente, si hacemos la comparación del precepto jurídico constitucional de la Constitución del 24 y la vigente de 1917, es básicamente lo mismo. Nos podemos dar cuenta que ya prácticamente se van a cumplir 200 años de que se instauró en nuestro país la figura de Congreso de la Unión. Ahora, hay dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En términos teóricos, ¿en qué se diferencian? No, les vuelvo a repetir que no voy a ahondar en las atribuciones, en las facultades de cada uno y en términos generales, porque se va a abordar en el siguiente bloque de este módulo. La Cámara de Diputados representan a las mayorías y al pueblo en general. Recordemos que estas 500 personas van a representar nuestros intereses. Pero tengo otra pregunta, ya que me dijeron que no tengo tiempo limitado, que me emociona mucho saberlo, por favor. Clase, ¿ustedes creen que las necesidades en México son las mismas? Me refiero en cuanto a rangos de población,
en cuanto en cuanto a la ubicación geográfica en la que nos encontramos. ¿Ustedes qué opinan en cuanto al estrato económico al que pertenecemos? ¿Ustedes creen que tenemos las mismas necesidades? Vamos a dar unos segunditos y si no, vamos a pedirle por favor Miguel, a Miguel Padrón, que nos dé su opinión. Compañero, ¿tú consideras que las necesidades son similares, no son similares, que hay particularidades por región? ¿Cuál es tu opinión al respecto, compañero? Sí, me parece que no son las mismas, que cada estado tiene sus propias características, la cantidad de población, el clima, son varios, la educación, el sistema de producción en su economía, los ingresos que tiene su ciudadanía. O sea, van variando, pero más sin embargo sí hay cosas que nos hacen estar, compartir lo mismo, pues, como es nuestro sistema democrático en México. Hay características que sí nos caracteriza como una república, pues, como un país republicano y democrático, pero hay otras que se van particularizando de acuerdo a las características que mencioné, pues, y otras más, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, compañera Julieta, y yo estoy completamente de acuerdo con usted. Yo creo que hay necesidades que son para todos. Imaginemos que de repente se está analizando incrementar o disminuir el IVA. Eso nos interesa a la mayoría de los mexicanos. Que por ahí hay una propuesta que tiene que ver con el salario mínimo y la mayoría somos trabajadores, nos va a impactar. Pero hay otras que van a depender del contexto de cada estado. Como usted bien refería, no tenemos la misma extensión territorial, no tenemos los mismos recursos, no tenemos los mismos climas, no tenemos el mismo nivel educativo, las mismas industrias, los servicios que se llevan a cabo, y en consecuencia cada estado va a tener sus particularidades. Considerando esto que acabamos de abordar, justamente es lo que le da el origen o justifica la existencia de la Cámara de Senadores, ya que estos van a representar los intereses y las necesidades de los estados de la federación. Cámara de Diputados, de toda la población en general. Cámara de Senadores, los intereses de cada estado de la federación, de cada entidad federativa. Muy bien, y pues la Cámara de Senadores, como bien sabrán, se componen de 128 senadores, legisladores, pues. Y por último, en cuanto al Congreso de la Unión, en cuanto a las actividades de la Cámara, de la Cámara de Diputados y de Senadores, sí quiero que por favor tengamos en mente, y esto les va a ayudar mucho para complementar en su próxima exposición, que toda resolución del Congreso tiene carácter de ley o de decreto, y para su difusión e inicio de vigencia se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Excelente. Vamos a continuar. Las congresistas mexicanas. Este subtema a mí me da mucho gusto porque yo considero que la representación de los intereses de la sociedad también debe de considerar la paridad de género, la equidad de género. Entre hombres y mujeres, si bien tenemos necesidades que son las mismas, van a haber particularidades con cada uno de ellas. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos ahorita participando, que somos de una comisión que exprofeso vamos a analizar la legalización del aborto, ¿ustedes quién creen que tenga más interés en analizarlo? Si bien es un interés público, el derecho a la vida, ¿a quién creen que afecte más ya en la praxis? ¿A los hombres o a las mujeres? Yo personalmente considero que va a ser mayor interés de las mujeres, porque al final de cuentas es su cuerpo, es su decisión, desde mi muy particular punto de vista. A lo que quiero llegar es de que también dentro del actuar de los organismos legislativos debe de considerarse esta cuestión de la equidad, de que hombres y mujeres no somos igual, no tenemos las mismas necesidades específicas y algunas otras sí. Ahora, voy a darles algunos datos que también se relacionan con la incorporación de las mujeres, del género femenino,
a la vida política y electoral. El derecho al voto de las mujeres. En 1947 se reconoció el derecho a votar de las mujeres, pero exclusivamente para elecciones municipales. Imagínense. Y en 1955, yo aplaudo, las mujeres ya votaron por primera vez para la elección de nuestro representante federal. Acudieron a las urnas y emitieron su voto. Porque al final de cuentas todos somos ciudadanos, todos independientemente de nuestro género tenemos derechos, tenemos los mismos derechos que consagra la Constitución y todos tenemos los mismos derechos humanos, las mismas garantías constitucionales y tenemos los mismos derechos políticos electorales. Ahora, en cuanto a la actividad legislativa, yo encontré dos antecedentes que me gustaría compartirles. El primero es que la licenciada Aurora Jiménez Palacios fue la primera mujer mexicana, en ser electa para el cargo de diputada federal en 1954. 10 años después, las licenciadas María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia fueron las primeras senadoras en la historia de México. A partir de 1954-64 fue cuando ya se empezó a tener presencia el género femenino, empezaron a levantar la voz y empezaron a reconocérseles sus derechos. Yo les aplaudo de verdad al género femenino que se interesen en estas temáticas, que tengan una representación dentro de las actividades políticas, electorales y legislativas y por favor nunca dejen de luchar y siempre pelean por sus intereses. Ahora, hablemos de paridad de género en el Congreso de la Unión. ¿Cuál es la distribución del género masculino y femenino en el Congreso de la Unión? En la Cámara de Diputados existen actualmente 241 mujeres y 259 hombres. Si lo vemos en términos porcentuales, el 48.2% de la Cámara de Diputados corresponden a mujeres y el 51.8% a hombres. Si nos damos cuenta, está casi equilibrado, por ahí un 1.8 porcentual de diferencia. En cuanto a la Cámara de Senadores por género, corresponden a 63 senadores y 65 hombres. En términos porcentuales, el 49.2 corresponde a mujeres y el 50.8 a hombres. Si nos damos cuenta, aquí la diferencia todavía es menor, es de 0.8 puntos porcentuales de diferencia, y yo estoy seguro que con esta inercia política y esta fuerza que tiene el género femenino, va a llegar a algún momento donde por ahí ese 1, 2, 3, 4, 5 puntos porcentuales sea a favor del género femenino. Ok, después vamos a abordar qué es el control parlamentario. Compañeros, ¿hay alguno de nosotros es administrador o tiene como conocimiento en cuanto al proceso administrativo? ¿Alguno que por ahí recuerde las clases o lo haya leído en alguna parte? ¿Alguien me podría decir qué es el proceso legislativo, el proceso administrativo, o bien cuáles son sus elementos? El proceso administrativo se compone en términos generales de cuatro fases: la planificación, la organización, la dirección y el control. Justamente hablo del proceso administrativo porque quiero enfatizar en el control. Pero bien, ¿qué es el control? El control es aquella fase en la cual se miden los resultados con la finalidad de mejorar el resultado obtenido, identificar áreas de oportunidad y establecer mecanismos de mejora continua. Vamos a evaluar los resultados, vamos a analizar y vamos a determinar si efectivamente el cometido, el objetivo, la meta, el propósito se cumplió, y en función de cómo se suscitó esta, vamos a identificar aquellos elementos de mejora continua. Es sumamente importante el control dentro del proceso administrativo porque nos va a permitir mejorar. Recordemos que la mejora continua aplica para todo. Muy bien, ya sabemos qué es el control. Ahora, ¿qué son los mecanismos del control del poder, los mecanismos del control parlamentario? Básicamente son aquellos
que permiten controlar el desarrollo del Poder Ejecutivo. Esto se va a llevar a cabo a través de varias actividades, entre las que destacan la inspección, la fiscalización, la comprobación y la revisión respecto a la actividad que realiza el Ejecutivo. En otras palabras, se va a valorar, se va a identificar si efectivamente el Poder Ejecutivo está cumpliendo con sus cometidos, si efectivamente está llevando a cabo sus actividades conforme a lo que establecen los propios ordenamientos jurídicos, conforme a sus atribuciones, y si a final de cuentas están logrando los objetivos, se están cumpliendo las directrices que se establecieron a nivel federal. ¿Qué mecanismos de control encontramos? Aquí me refiero a mecanismos del control parlamentario, es decir, del poder legislativo respecto al ejecutivo. Uno es la función de la Auditoría Superior de la Federación. Recordemos que depende de la Cámara de Diputados y que básicamente su función es revisar la cuenta pública. Ok, tú tienes una cuenta pública, aquí tenemos en qué lo vas a destinar, en qué lo vas a gastar, pero vamos a analizar si efectivamente. Tú dijiste que 10 millones iban para un programa social de ayuda a personas con discapacidad, para su movilidad dentro de la sociedad, y a ver, ¿cómo lo aplicaste? A ver, enséñame, justifícame que efectivamente se logró, que beneficias a tales personas, que ejerciste bien el gasto. A ver, vamos a observar que efectivamente se están aplicando adecuadamente los recursos. Este es en cuanto a la función de la Auditoría Superior de la Federación. Otro medio de control parlamentario es la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y del presupuesto de egresos de la Federación. En cuanto a presupuestos de egreso de la Federación, ok, Ejecutivo, tú me dices que vas a lograr tales cometidos, pero tú también me estás señalando que vas a tener, para lograrlo vas a ocupar recursos en esto. Nosotros vamos a aprobar el presupuesto de egresos. ¿Cómo te vas a gastar el dinero del erario público para que efectivamente se dé satisfacción a las necesidades e intereses de nuestra población? Y en cuanto a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, es súper importante, porque en términos de planeación, en este plan se van a establecer todos los objetivos, las metas, las directrices, las estrategias y algo bien importante, los indicadores para lograr los cometidos del Estado. Yo particularmente, y lo digo como un comentario personal a título propio, a mí no me gusta, tuve oportunidad de revisar el Plan Nacional de Desarrollo y la verdad no me gusta, y algo que en términos de planeación y de evaluación yo no estoy de acuerdo son con los indicadores que proponen. Los invito a que revisen el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a educación, que es a lo que yo me dedico. Y ellos básicamente, para medir el impacto de la educación, utilizan un indicador que es la eficiencia terminal. Pero la eficiencia terminal no es el único indicador. Está la deserción, está la titulación, está la cobertura educativa, está la calidad, está la expansión y diversificación, y son aspectos que no se van a evaluar. A lo que voy es que yo personalmente considero que tiene muchos elementos de mejora nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Pero bueno, ese es otro tema. Otro medio de control parlamentario refiere a la atribución que se tiene en el Congreso de la Unión para ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo. Me refiero en cuanto a ministros de la Suprema Corte, agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Nacional. Otro aspecto que tiene que ver ya más bien con cuestiones diplomáticas y la interacción a nivel internacional que tiene nuestro Estado-nación con otras, porque a final de cuentas pertenecemos a una sociedad internacional, refiere a la aprobación de los tratados o convenciones diplomáticas que suscriba el Ejecutivo. Y justamente lo que va a hacer es identificar si es conforme a derecho. Vamos a retomar el ejemplo del compañero Ulises. Imaginemos que nuestro presidente por ahí se le ocurre participar en una convención para aprobar la esclavitud. No se va a poder hacer porque nuestra propia Constitución lo prohíbe, porque es
contrario a nuestra Carta Magna. Este análisis para saber la constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales es una actividad que corresponde al Congreso de la Unión y se puede considerar un medio de control parlamentario. El Ejecutivo no va a suscribir lo que sea. El Ejecutivo lo va a suscribir siempre y cuando se tenga con el visto bueno y la aprobación del Congreso de la Unión. Y ya para finalizar este subtema, otro medio de control es la revisión del informe presidencial, donde básicamente se va a evaluar cada año cuál ha sido el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, y también en su caso se podrán llamar a los secretarios o algunos otros representantes del Poder Ejecutivo para que puedan ahondar más en cuanto a diversas materias. Algo que aquí yo personalmente considero súper indispensable y no lo hay, es de que en esta revisión del informe presidencial, más que darle cumplimiento al requisito y a la obligación constitucional, debería ser una evaluación del desempeño. Debería ser una evaluación de desempeño a través de un sistema de indicadores. Es súper importante que existan diversos indicadores en todas las materias que se imaginen para evaluar si efectivamente las metas propuestas y en consecuencia el objetivo y en consecuencia el cumplimiento de los objetivos efectivamente se está llevando a cabo, se está cumplimentando, se están logrando. Un indicador es un parámetro medible que nos va a permitir hacer una evaluación si se está cumpliendo o no. Yo considero que es súper importante, pero así muchísimo, que se implementara un sistema de indicadores para esta revisión del informe presidencial y que fuera más que un formalismo y que derivado de ello se emitan observaciones, recomendaciones y solicitudes para atender las áreas de oportunidad por el cual no se cumplieron las metas. Muy bien, esto es lo que refiere, compañeros, al control parlamentario. Ahora, viene es para cerrar, compañeros, agregué esta lámina porque hay una reflexión que me gustaría hacer de manera grupal. Que la hagamos todos y por favor les pido que participen, o sea, no perdamos nada y mientras más ideas podamos vertir, mayor va a ser como este conocimiento que vamos a adquirir. La primera reflexión en grupo y vamos a iniciar con una pregunta. Compañeros, ustedes, ¿cómo mejorarían la labor del legislador, del ejercicio del poder legislativo? ¿Qué cambiarían? ¿Qué elementos de mejora hay? Y por lo que hemos platicado, hay algunos que se dedican de lleno a la cuestión del partido político. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le adolece a nuestro sistema legislativo? ¿Qué le cambiamos a nuestros legisladores? ¿Qué proponen? Yo lo que pienso es que no debería de haber diputados plurinominales. Sería mejor todos fueran por elección directa porque pues es una falta de mérito que alguien que a lo mejor no es conocido por la gente o incluso rechazado por la misma llegue a un puesto de elección pública, popular, solamente porque tiene buenos acuerdos con políticos de alto nivel y le dan de alguna manera ese lugar sin que haya dado cara al ciudadano. Eso me parece a mí que es importante cambiarlo. Gracias. A título personal, compañero, yo estoy de acuerdo contigo. Se justifica que es para la representación de las minorías, para que haya una representación dentro de la actividad legislativa, pero yo, a título propio, si fuera por mí, también motivaría a que se analice la factibilidad de eliminar a los plurinominales. Coincido contigo. ¿Alguien más que nos quiera dar su punto de vista? Yo no pondría en ese marco de diputados nominales y diputados plurinominales. Me parece que eso no es la esencia del trabajo de un legislador, sino más bien yo creo que es el conocimiento que se tiene de qué vas a ir a hacer a una Cámara de Diputados. Pues el saber que es una iniciativa, el saber cuál es tu trabajo dentro de la Cámara, el ir a legislar, el ir a revisar leyes, el ir a hacer leyes. A mí me parece que esa es la esencia de un legislador.
Y sin embargo, la falta de claridad que se tiene y el hecho de pertenecer a una organización política y cumplir una cota es lo que precisamente ha deteriorado la productividad en los poderes. Es bicameral, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y por lo tanto no hay una productividad real. Yo preguntaría, de los 500 diputados que existen en la Cámara de Diputados, primero no hay respeto a los poderes que existen. No hay una separación real entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y lo hemos visto, y más ahora con lo que está apareciendo de los grados de corrupción que existen en todos los niveles. Pues lo vemos como el poder legislativo está supeditado al poder legislativo. Una muestra de eso fueron las iniciativas estructurales que se aprobaron ahí en la Cámara de Diputados. Pues creo que eso cómo daña al país, más que el que te dañe si eres nominal o plurinominal. A mí me parece que es esa, la esencia de un legislador, es ir y hacer iniciativas, revisar qué es lo que está pasando ahí. Mira, yo te voy a comentar algo que sucede mucho en el Estado de México, en la legislatura local del Estado de México. Ahí los legisladores se convierten en gestores, ¿eh? Y me parece que ya la federal también está contaminada en ese asunto, que pues yo te apruebo esto, pero pues ¿cómo va a ser la distribución? Un diputado no puede ser gestor, discúlpame, pero no puede ser gestor, ¿no? Yo te voy a gestionar tal recurso para que entre en un municipio y sea beneficiado. Bueno, cuando menos si llegara a un municipio y se hiciera una obra pública, yo digo, pues cuando menos hay algo. Pero cuando no es así, sino de que se oculta y esos recursos son desviados y llegan finalmente a guardarse en el bolsillo de alguien, a mí me parece sumamente terrible que los diputados se presten a esas situaciones. Pues entonces no es posible que lleguen a una Cámara de Diputados, en eso sí estoy en contra, que un diputado llegue a la Cámara con el 6º año de primaria, discúlpame, y que no haya, yo digo, pues puede ser didacta y sería padre que fuera didacta, pues, pero cuando no tiene ni la más mínima iniciativa de qué es una ley orgánica, qué son las leyes, qué se legisla ahí, diferencias entre lo que estamos viendo ahorita, que a mí me parece un tema sumamente importante, pues discúlpame, pero, y te dicen, no, pues es que soy dirigente, ¿no? Y como soy dirigente, pues no me preocupo en prepararme, porque todo lo tengo, ¿no? Y yo diría, son los primeros que deberían de estarse preparando. Si realmente quieren ser dirigentes, pues que dirijan y dirijan bien, ¿no? Y no que se evidencie la ignorancia ahí en quienes definen el destino de este país, ¿no? En la cuenta pública, pues, la cuenta pública la dan como un requisito, pero no una revisión. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que tú me dices, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible que un legislador te revise lo que ha hecho un gobierno de la República. Imposible por donde le veas, ¿eh? Entonces, a mí me parece que si ellos lo revisan con tantas secretarías de Estado, tú como un diputado con 2 asesores, a ver cuándo la revisas, ¿no? Pues nunca. Ese es el asunto. Entonces sí me parece que habría que revisar el sistema democrático que tenemos en nuestro país y realmente que se vayan revisando la productividad de cada uno de los diputados, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, qué acertada su participación. Compañeros, ¿alguno más quisiera abordar alguna idea? Sí, yo. Adelante, por favor, Irma.
Aunando a la respuesta que dijo mi compañera Julieta, creo que pues la labor de un legislador se mejoraría, porque aparte de que representan grupos políticos, pues a veces entre ellos hacen negociaciones con otros grupos políticos por abajo del agua y realmente se olvidan de representar lo que realmente tienen que representar. Entonces, eso genera a través de la corrupción. Entonces, realmente no trabajan para el pueblo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues miren, de verdad Hola. que la próxima vez que los vean les voy a invitar a un café porque estamos en sincronía. Yo principalmente quiero abordar un punto y justamente lo acaban de tocar. Uno son analizar la pertinencia de cambiar los requisitos actuales para ser diputado y para ser legislador. Estos se encuentran contenidos en nuestra Constitución política, para diputados en el artículo 57 y para senadores, para diputados en el 55 y para senadores en el 57. ¿Cuáles son estos requisitos? Ser mexicano de nacimiento con goce, con ejercicio de goce, de acuerdo. La residencia. Otro es la edad, 21 para diputados cuando menos y 25 para senadores. No estar al servicio activo en el ejército, policía, gendarmería, no desempeñar diversos cargos públicos que se establecen en la propia Constitución, no ser ministros de cultos religiosos y no ser reelectos por más periodos que los permitidos en la propia normativa. No obstante, y a lo que quiero llegar, y de verdad que estamos en sincronía, yo creo que la cuestión de la formación es indispensable. No puedo concebir que haya, como bien señala la compañera, que haya legisladores que no tengan la primaria. Y no es una cuestión selectiva, no es una cuestión de discriminación, es una cuestión de que se deben de tener los conocimientos mínimos para poder llevar a cabo la actividad que se les está encargando. ¿Cómo un legislador va a poder proponer algo si no sabe qué es una ley? Si no sabe la diferencia de una norma jurídica con una norma moral, con una norma religiosa, si no conoce nuestra Constitución, si no tiene el contexto histórico de las fuentes reales y formales que dieron origen a nuestra Constitución. Yo creo que es sumamente importante, por ahí hay un área de oportunidad muy interesante. Y otro que también se asocia a lo que comentan compañeras es, ok, ya entraste, ya estás en el puesto, pero debe de haber una evaluación de su desempeño. Debe de haber algún examen de competencias para evaluar si efectivamente te estás desempeñando conforme a las atribuciones y a lo que debes de hacer. Eso es para mí súper indispensable. No obstante, compañeras, yo he reflexionado mucho en esto. El pero, y aquí sí ya después sería como un análisis jurídico muy interesante, es que si se establece que se debe tener, por ejemplo, mínimo algún grado de licenciatura o conocimiento comprobable o demás, eso pudiera lesionar los derechos constitucionales, los derechos políticos electorales que tenemos en la Constitución para votar y para que puedan votar por nosotros. Ahí más bien sería hacer como un análisis donde se justifique que no es violentar el derecho, sino que más bien es garantizar que el ejercicio del legislativo sea congruente con lo que debe de hacer y establecen los propios ordenamientos jurídicos. Y otro aspecto que bien no mejoraría la labor del legislador, pero que es importante, yo personalmente haría un análisis para disminuir salarios y prestaciones. No puede ser que ganen tanto y para todos parejo. Esa es una apreciación personal. Vámonos con la siguiente pregunta. Ya vamos a terminar, compañeros, pero vamos a aportar ideas para finalizar con todo. Si ustedes fueran legisladores, ¿saben qué? Ya son legisladores del PRD, son legisladores de cualquier otro político, son legisladores que llegaron por una candidatura independiente. ¿Ustedes qué iniciativas propondrían? Aquí me gustaría escucharlo. Cuando se presentaron me di cuenta que somos un grupo multidisciplinario, porque no todos somos abogados, o no somos administradores, o no somos ingenieros, sino que es un grupo interesante. Si les parece, en términos muy generales, me gustaría que 3 de ustedes me dijeran qué propondrían y yo también particularmente les quiero compartir qué es lo que yo propondría. ¿Ustedes qué harían si fueran legisladores? ¿Qué iniciativas propondrían, compañeros? Vamos a ver si alguien se anima y adelante. Bueno, tocando ese punto,
a mí me gustaría proponer en invertir en educación para realmente tener gente capacitada para todos esos cargos como legisladores, diputados, el presidente y sobre todo cada uno, ¿no?, de los puestos que hay en un gobierno. Lo acabamos de mencionar, creo que esa es nuestra mayor deficiencia aquí en México. No tenemos educación como para ese tipo de cargos. En la clase pasada hablábamos que otros presidentes, no hablemos, bueno, sí, pasados, han ido a estudiar a otro país y traen esa educación a México y la quieren implementar en México. Entonces, para mí sería invertir en que realmente se haga una propuesta de educación para el que quiera tener esos cargos. Vamos a hablar de las empresas privadas. Hay recursos humanos y que te hacen evaluaciones, no nada más por un voto, sino realmente que tengas la capacidad. Y sí, los partidos, y sí, muy bien, a lo mejor nosotros estamos cayendo, no nada más en una política demócrata, estamos ya cayendo en una monarquía, de que se pasa generación en generación. Ya todos los partidos tienen nombre y apellido, ya no hay más allá. Todos trabajamos a lo mejor para otros y no para uno propio. Entonces, como que esto debería de dar un cambio y yo lo invertiría en eso, en la educación. Sería súper interesante analizar esa iniciativa y yo con gusto colaboraría. Muy buen tema. Estoy completamente de acuerdo con usted. Compañeros, otros dos participantes, ¿qué propondrían? Ahora es cuando. Bueno, dado que no se animan, ya será en otra ocasión, pero pueden irlo reflexionando. Y compañeros del partido, por ahí tomen nota de las ideas que se han vertido aquí porque son áreas de oportunidad muy importantes. Recuerdan que también la sesión pasada platicamos que, me parece que fue hace 2 sesiones, de la opinión pública, y que uno de los aspectos en que incide la opinión pública es el interés que nosotros tenemos de los temas. Esto va a variar dependiendo del contexto de cada uno de nosotros. Ahora, yo prácticamente, y es algo que ya tengo en la mente y que algún día me gustaría hacer mi iniciativa y todo, haría 2 cosas. Una, haría varias adecuaciones a normas ambientales. Yo soy de formación licenciado en ciencias ambientales y mi línea de investigación es la normatividad oficial mexicana en tratamiento de aguas residuales como instrumento que promueve la gestión integral del recurso hídrico. Yo he identificado que uno de los principales problemas de la normatividad ambiental es de que los límites contaminantes se evalúan por el límite máximo, o sea, cuántas partes por millón, más no en la capacidad de concentración del cuerpo receptor. Yo haría un análisis ambiental en ese sentido. Probablemente, particularmente en la Ley de Aguas Nacionales y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Yo me iría como de ese estilo. Y otra, y muy particular por también a lo que me dedico en mi otro empleo, es que a mí me gustaría hacer una propuesta para que el IEPS, el impuesto sobre cerveza artesanal, disminuya. No puede ser que pagamos más del 30% de impuestos y nosotros no podemos competir con super cervecerías industriales que ellos producen millones de litros cuando nosotros tenemos una producción limitada. Particularmente yo, sobre esas 2 me gustaría como teclear después y por ahí hacer algunas iniciativas. Ya en su tiempo se dará. Y por último, compañeros, voy a darles 2 recomendaciones finales. Cuando se aborden iniciativas de ley, cuando se aborden proyectos legislativos para modificar, crear o eliminar alguna ley, se debe también se tienen que identificar y se tienen que establecer cuáles van a ser las estrategias para la instrumentación de las nuevas leyes. ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. Seguramente ustedes escucharon que en 2015 se aprobó el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de la Vida Silvestre con el objeto de prohibir animales en los circos. ¿Pero qué pasó después? O sea, sí, ya salió en la tele y ya se prohibieron los animales en los circos y que pobrecillos, que sufren y demás. Ok, está bien. Pero nunca hubo un plan para instrumentarse. Se hizo por hacerla.
¿Y qué pasó con los animales? No se señaló a dónde iban a parar, cómo se iban a proteger los propios, cómo se iba a proteger la vida de estos. No se abordaron distintas temáticas. ¿Y qué pasó? Que de repente, pues yo soy el dueño de los circos, no sé qué hacer con mis animales, hay vacíos en la propia ley, ¿qué hago? Pues se murieron los animales. Y si bien el objeto era proteger la fauna, pues no se cumplió el cometido porque efectivamente no se identificaron las estrategias para su implementación en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y yo, la verdad, no sé qué tan redituable, qué tan factible o qué tan oportuno fue ese decreto porque se hizo al vapor. Así que cuando se piensa en un proyecto legislativo, hay que pensar cómo lo vamos a implementar en el corto, mediano y largo plazo. Eso es súper importante, compañeros. Y por último, recordemos que también dentro de nuestros derechos que tenemos como mexicanos, están nuestros derechos a la transparencia y al acceso a la información. De tal manera que tenemos al INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Conste que yo no me equivoqué al decirlo. Básicamente lo que este instituto hace es que se garanticen estos derechos. ¿A qué quiero aterrizarlo? Compañeros, nosotros tenemos acceso a una plataforma nacional de transparencia. Utilícenla, por favor. Incluso aquí les pongo el link. En esta van a poder solicitar a cualquier autoridad, tanto del legislativo, del ejecutivo como judicial, la información que ustedes requieran. Pueden pedir información a otros partidos políticos. Recuerden que el conocimiento es poder y mientras más conocimiento, más poder y más poder para la toma de decisiones van a tener. Ejerzan sus derechos, compañeros, ingresen. Es sumamente sencillo, incluso si les interesa, porque yo siempre soy ferviente en que ejerzan sus derechos de acceso a la información. Yo les doy una capacitación gratuita, les puedo hacer un tutorial, pero aprovechenla, compañeros. Yo he pedido iniciativas de ley, he pedido demandas, he pedido jurisprudencias, he pedido que me manden información respecto al gasto público de la Federación, del Estado de México, de mi localidad. Utilicen esas plataformas. Mientras más conocimiento tengan ustedes, mayor va a poder ser su análisis para la toma de decisiones. Y dentro del partido político, compañeros, hay un área de oportunidad súper importante. Por favor, les ruego que utilicen las plataformas de transparencia. La información es poder. Por último, ya para